el diputado del Partido Socialista, expresidente también de ese partido, Osvaldo Andrade. Diputado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué le pareció la frase del expresidente Piñera? De original nada. Y además pareciera ser que hubo necesidad de explicarla. Yo lo estaba escuchando a usted como la trataba de explicar. Cuando se trata de hacer una frase que necesita ser explicada, no se logra el resultado esperado, por lo que yo entiendo. Pero al margen de aquello, estamos escuchando a un candidato presidencial, así que no tiene por qué extrañarnos lo que afirma. Pero seamos precisos, su alegato no tiene que ver con la forma ni con el diseño, aunque así lo dice. Su alegato tiene que ver con que él no está de acuerdo con las reformas, no está de acuerdo con el sentido de las reformas. El presidente Piñera no siente que esta sea una sociedad desigual. Y si tiene esa constatación, es evidente que el tipo de reformas que él se plantea y que intentó hacer durante su gobierno no se hicieron cargo del problema que aflige a la sociedad chilena. Tenemos una diferencia de fondo en consecuencia. Entonces, da lo mismo que el diseño pueda ser bueno, la gestión estupenda. Él no está de acuerdo con el fondo, con el contenido de la reforma. Él no cree que es necesaria una reforma educacional de la envergadura que se planteó. No cree que sea necesaria una reforma laboral. Y está muy bien, es respetable su opinión. Pero claramente en eso no coincide con la inmensa mayoría de los chilenos. Diputado, usted decía, estamos escuchando a un candidato presidencial. ¿Debería, por lo tanto, el oficialismo tener claro o prepararse para el escenario de enfrentar al expresidente Piñera en la próxima elección? No, porque los errores que cometen uno no tienen por qué ser cometidos por otro. Si el presidente Piñera siente que este es su momento porque tiene que desplazar a Lamán, a Osandón, tiene que salir al paso un eventual candidato de la UDI, es un problema que tiene él. Pero si lo tiene él, ¿por qué vamos a repetir nosotros el error? Yo entiendo que es propio de algunos hacer peores las cosas que se hacen mal, pero no me pida que sigamos en eso. Si el presidente Piñera está equivocado, no nos pida a nosotros que cometamos la misma equivocación. Lo que sí yo comparto es que es necesario que nosotros tengamos un itinerario, pero hablar de candidatura en el marco de un gobierno como el nuestro no tiene ningún sentido. Tal como van las cosas, diputado, ¿se le está abriendo el camino al expresidente Piñera a volver en la moneda? Se lo pregunto por la baja aprobación del gobierno, por los evidentes problemas de conducción que hay en el oficialismo. ¿Le están despejando las cosas? Es que yo no creo, porque usted cree que el presidente Piñera va a ser candidato de la nueva mayoría, porque eso tendría el sentido de abrirle las puertas. Involuntariamente, por cierto, despejándole la cancha. No, yo entiendo que él va a ser candidato de la derecha y no cabe ninguna duda que en la derecha se le ha ido abriendo el camino. Ninguno de los otros liderados de la derecha ha logrado permear la importancia que tiene el presidente Piñera. La UDI no tiene candidato, hasta ahora no muestra nada. Los otros candidatos de la derecha, que serían eventualmente el senador Sandón o el senador Alamán, claramente van a declinar su opción si Piñera se decide finalmente como candidato. Entiendo que por ahí hay un candidato, Felipe Kast, que ahora intentó construir una plataforma electoral a propósito de un evento en Cuba, pero pareciera ser que ninguno está en condiciones de acercarse siquiera al respaldo que tiene en la derecha el presidente Piñera, así que yo creo que eso va viento en popa. Diputado, ¿y cómo se le gana desde su perspectiva a Sebastián Piñera como candidato? Bueno, primero teniendo un muy buen candidato o candidata, y para eso tenemos que hacer todo un tinglado al interior de la nueva mayoría que nos permita pesquisar quién es el que mejor representa a este mundo. Para eso nosotros tenemos primarias, lo hemos hecho en otras ocasiones, y yo creo que sería muy interesante fijar la fecha de esas primarias. Creo que eso arreglaría muchas angustias. Hay mucha gente que le entra paranoia cada vez que aparece un precandidato, sobre todo cuando este precandidato o eventual candidato pudiera ser el presidente Lagos. Usted ve lo que nos pasó hace 3 semanas atrás a propósito de la entrevista en la media de prensa. Pero, entonces, un itinerario básico, ojalá una fecha de primaria central y en segundo lugar haciendo un buen gobierno. Usted comprenderá que es imposible que podamos concursar ante la ciudadanía si el gobierno termina siendo mal evaluado. ¿Y cómo van hasta ahora? ¿Tienen posibilidades reales de concursar ante la ciudadanía, para usar sus palabras? ¿Cómo? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo se están dando las cosas? ¿Tienen posibilidades reales de concursar ante la ciudadanía? No, la situación en la que estamos hoy día es peor, porque la verdad que hoy día ni Piñera ni el candidato de la nueva mayoría logran concitar un respaldo ciudadano suficiente. Ese es el problema que tenemos. O sea, hoy día la alternativa, mire lo que acaba de pasar en Guatemala. Entonces aquí de repente puede surgir un animador de televisión que desplaza a los políticos tradicionales en un cuadro de descrédito como el que tenemos. Por eso esta situación es tan grave y nos debe importar a todos. O sea, si hoy día concursa quien sea el candidato de la nueva mayoría y eventualmente el presidente Piñera y va a votar el 30% de la ciudadanía, créame que ese gobierno nace chato. Y en un cuadro de este descrédito que surja de pronto un tipo simpático
de buena percha o una niña particularmente atractiva, puede transformarse en un liderazgo de mucha potencia precisamente por el descrédito que tiene la política hoy día. Entonces este es un asunto bien delicado. Diputado, ¿y a quiénes ve con liderazgo en la nueva mayoría en este momento? Usted dice que hay que hacer una especie de catastro, ¿no?, de tinglado sobre quiénes podrían ser. ¿Ve que hay cartas efectivamente importantes? No, pero hay mucha gente que está en ese... Mira, los socialistas tenemos 3 cartas bien interesantes. Nuestra presidenta Isabel Allende, el expresidente Ricardo Lagos, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. No cabe ninguna duda que Ignacio Walker ha manifestado una disposición en ese sentido. Así que hay candidaturas dando vuelta, hay candidaturas también más externas, el caso de Marco Enrique o el caso de Andrés Velasco. O sea, hay mucho elenco. Lo que importa es que como falta tanto tiempo, yo no me concentraría hoy día en los candidatos, me concentraría más bien en el itinerario. Si usted me permite hacer un planteamiento al respecto, yo creo que la nueva mayoría debiese plantearse un itinerario que viniera desde las presidenciales hasta las municipales y hacerse cargo de todo ese proceso. Eso implica presidencial, parlamentaria, senador y diputado, con el nuevo cuadro electoral que tenemos, intendentes, consejeros regionales, alcaldes, concejales. O sea, usted ve que hay un paquete muy amplio y sería bueno, antes de hablar de candidatos propiamente tal, que a lo mejor fijáramos un procedimiento respecto al paquete completo. Usted mencionaba... Creo que eso limitaría muchas incertidumbres y ansiedades que siempre surgen. Usted, diputado, mencionaba a Marco Enrique Sominami, un ex socialista, de hecho. ¿Le gustaría verlo en unas primarias de la nueva mayoría? O sea, yo no tengo objeción al respecto, sin perjuicio, lo cual es una decisión que habrá que tomar en su momento. Hay que ver cómo se desarrollan los procesos. Por eso a mí no me gusta, le reitero, hablar de candidaturas en particular. Mi tesis tiene que ver con los itinerarios y ahí yo prescindo de los nombres. ¿Cuál va a ser mi candidato? Aquel que derrota a la derecha. Si se llama Pérez, Soto, me da lo mismo, el que derrota a la derecha, porque finalmente eso es lo que importa, que derrota a la derecha y que además le dé una perspectiva de continuidad al esfuerzo programático de la presidenta del gobierno de la presidenta Bachelet. Cumpliendo esos 2 requisitos, yo creo que es perfectamente posible aspirar a seguir gobernando el país. Si se llama Enrique Sominami y derrota a la derecha, ¿usted lo apoya? Le vuelvo a decir, usted me quiere volver a... Estamos en un ping-pong que no tiene destino, porque usted quiere seguir hablando de nombre y yo le digo que en mi opinión no es bueno hablar de nombre. Le reitero, y a buen entendedor pocas palabras, se llame Pérez, Soto o me da lo mismo. Lo que importa es que derrota a la derecha y le dé continuidad al programa de Bachelet. Esos son los 2 requisitos para mí básicos. En los nombres, pongan los que usted quiera, en una de esas Matamala puede ser un buen nombre también. No está en ese concurso, está en otro lado, pero Matamala. Pero no sea tan vanidoso, o sea, hay más Matamalas que usted en Chile. Pues, ¿ah? Diputado, ¿usted es de los que entendieron que Nicolás Ayzaguirre habló a título personal o habló como vocero de la presidenta en esa entrevista en el Mercurio el domingo? No, yo no creo que haya hablado a título personal, ni creo que haya hablado como vocero de la presidenta. Lo que sí creo es que su entrevista no puede haber sido solo una decisión unilateral. ¿Ah? Y lo dije antes que el vocero de gobierno saliera diciendo que recogía o representaba la opinión del gobierno. Lo dije antes, así que en eso me hago cargo de mis dichos. Es muy difícil que un ministro, más aún del comité político, haya salido a hacer declaraciones de ese tipo sin tener a lo menos una cierta sintonía básica con quien es su mandante. ¿Y se entiende que hay una estrategia del gobierno, por lo tanto, detrás de esa declaración? ¿Una estrategia, digamos, de llevar las cosas hacia cierto punto? ¿O usted no interpretaría tanto de la entrevista al ministro Ayzaguirre? A ver, yo no sé si habrá una estrategia porque le asignaría convicciones que no tengo información al respecto. Lo que sí creo es que la entrevista de Nicolás Ayzaguirre pone un punto final al proceso de autocrítica y de autoflagelación al que muchas veces estamos acostumbrados. Y lo que corresponde ahora es, habiendo concluido, porque quien hace la autocrítica es una figura del Comité Político de Gobierno, o sea, fue una figura importante del núcleo de dirección del gobierno, quien hace esta autocrítica severa, dura. Después de aquello, lo que corresponde empezar a hablar es cómo resolvemos los problemas, porque si después de eso vamos a seguir con la autocrítica, vamos a seguir con esto, usted comprenderá que definitivamente nos gustó el cuento, pues. ¿Y nos falta una autocrítica de la conductora del proceso, que es la presidenta Bachelet, para dar por cerrada esta etapa? Yo creo que no es necesario porque ella ya lo hizo.
tiempo atrás. Hizo una autocrítica. Uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo si fue lo suficientemente severa, si pudo ponerle un poquito más, un poquito menos. Eso siempre se da. También se puede hacer el mismo análisis de la intervención de Izaguirre, pero que lo hizo. Usted se acordará que ella expresó una opinión a propósito del caso Cabal bastante dura y además extraordinariamente dolorosa porque se trataba además de un hijo, ¿no? Claro, pero no en los términos que lo ha hecho Izaguirre sobre las deficiencias del programa de gobierno, ni sobre el error de implementar tantas cosas en tan poco tiempo. Hay una crítica que hace Izaguirre a la gestión política del gobierno que al menos con esa profundidad no se la hemos escuchado a la presidenta Bachelet. Entonces le respondo con una pregunta. ¿Usted piensa que el ministro Izaguirre habría hecho una autocrítica tan severa, tan dura, tan contundente como la que hizo en la entrevista sin que al menos la presidenta no haya tenido información al respecto? Y de ser así, ¿tendría sentido que la mandante repitiera lo mismo? El vocero además señaló expresamente que la formulación que había hecho el ministro Izaguirre era compartida. Bueno, a esta altura, ¿qué más se quiere? Ya lo otro ya sería un gesto más bien de bonzo, no sé, una cosa de esa naturaleza. Creo que no estamos para eso, pues. Diputado... Por eso le digo, yo creo que se cerró un capítulo y lo que corresponde ahora es hacerse cargo del nuevo periodo. El nuevo periodo ya no le lleva autocrítica, ya está bueno ya de autocrítica. El nuevo periodo lo que le lleva es que nos hagamos cargo de la autocrítica y hagamos de otra manera las cosas. Diputado, no al estilo de lo que piensa el presidente Piñera, que es renunciar a nuestras aspiraciones. No, hagamos una buena gestión para que las cosas que tenemos comprometidas resulten. Y ahí, digamos claramente, esto vamos a poder hacer, y pongo 4 dedos porque son 4 las cosas que no se pueden hacer. Vamos a acompañar con estas 4 áreas de gestión, y pongo 4 dedos nuevamente para que se me entienda, y no hay más que hacer. Diputado, y en eso, en la etapa de cumplir los compromisos, ¿en qué queda el inicio de este itinerario constitucional que la presidenta Bachelet comprometió para el mes que ya estamos viviendo, el mes de septiembre? Yo creo que hay que iniciar el proceso constituyente en septiembre. Y si usted me pregunta cuál es la perspectiva, yo transformaría a Chile en un país constituyente, de modo tal de que tuviésemos un año o la continuidad de este gobierno con un gran proceso de discusión, de debate, de información, de aprendizaje de los temas constituyentes, de forma tal que cuando llegue el momento de resolver, la gente se pronuncie informadamente. Perdone, no quiero con esto menospreciar a nadie, pero cuando uno habla de nueva constitución en cualquier asamblea, en cualquier sector, no por cierto en la élite, que siempre son mucho más analíticas, tienen sobre todo la whisky izquierda que para estas cosas es espectacular, pero cuando uno habla en las asambleas normales, la gente está pensando en otras cosas, la gente está pensando cómo mejora sus pensiones. De eso está pensando cuando habla. Entonces, hacer un proceso constituyente que construya en el país una masa crítica amplísima para que cuando nos pronunciemos por la nueva Constitución sea sobre la base de la información real, contundente, creo que es el gran desafío de este gobierno. Si eso se va a expresar con el nuevo elenco de diputados y senadores con facultades constituyentes, puede ser una alternativa. Evidentemente vamos a tener que tener procesos ratificatorios y plebiscitarios. Todo eso hay que construirlo, pero hay una cosa que es básica. Tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Usted está de acuerdo o no que los suboficiales de las Fuerzas Armadas se puedan sindicalizar? Es una buena pregunta, señor Matamala. Bueno, hay un proyecto que presentamos con el diputado Chile que propone eso. A mí me gustaría discutir eso. Es parte de la nueva Constitución. ¿Usted de acuerdo que hay que en 2 cámaras o solo una? ¿Usted está de acuerdo que el Ministerio Público tenga rango constitucional y la Defensoría no? Bueno, hay muchas cosas. Todo eso es la discusión de la nueva Constitución, pues. Si esto no son solo conceptos, tiene que ver con cosas súper concretas. Sería bueno que hiciéramos un gran proceso de conversación, de diálogo y de convicción para estas cosas, y después nos pronunciaremos. Y ahí nos veremos quiénes piensan una cosa y la otra. Diputado, le voy a preguntar por un concepto que usted deslizó. ¿Qué es la whisky izquierda o quiénes son los que componen la whisky izquierda? Bueno, este es un concepto de mucho tiempo. Yo creo que usted lo escuchó alguna vez, así que lo he se está escuchado varias veces, pero considerando que usted es del Partido Socialista, me imagino que tendrá una interpretación más acertada de lo que significa la whisky izquierda. Puede ser. No, yo me refiero a aquellos que hacen del análisis la vida cotidiana y que se juntan a hacer opinión sobre estas cosas y se olvidan que la política es acción. Es construcción concreta, es juntarse con la gente, es dialogar, es recibir puya, recibir garabato, hacerse cargo, ir a un sindicato, que le saquen la cresta a uno porque la reforma no les satisface y uno la trate de explicar. Esa es la tarea de la política. Juntarse en un boliche a tomarse un copete para resolver los problemas del mundo es lo que a mí no me convoca. Esa es la whisky izquierda. No sé si le queda claro. Me queda claro. ¿Y hay muchos de esos en el gobierno? ¿Hay muchos de ellos en su partido? No me meta en lío, pues si ya era una sola pregunta, no es que ya se aprovechó y ya está haciendo varias. Ay, que los hay, los hay.
Los hay, en todas partes. No creo en brujos garay, pero que los hay, los hay. Diputado Osvaldo Andrade, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. No, gracias a usted y que esté muy bien. Muy buenas noches.